tardes a todos. Agradezco a la Facultad de Derecho, al Centro de Graduados por brindarme este valioso espacio de encuentro que comparto desde el año 2007 con colegas inquietos en capacitarse, cuestión que siempre celebro y que por supuesto que me incluyo. Mi nombre es Julia Gómez, yo soy egresada en esta casa. Nunca me fui de los pasillos de esta facultad, ya que ingresé y sigo en el presente como docente en esta casa, en el Departamento de Derecho Privado, en la cátedra del Dr. Amial, que se encuentra hablando en este momento a las espaldas mías. Finalicé también la carrera docente que propone la facultad, y en su conjunto lo que me brindó es la posibilidad de desempeñarme en otros lugares, como son la Facultad de Ciencias Económicas, de la mano del doctor Walter Carnota. También me desempeño como docente en la Universidad Nacional de José C. Paz, en la UCA, en la UCES y en otras instituciones como ser principalmente la Asociación de Abogados de Buenos Aires, donde soy coordinadora de posgrado de los programas de actualización por el nuevo Código Civil en convenio con la UBA y recientemente convocada para ser coordinadora académica de toda la institución, así que me parece que es un lindo desafío. Ejerzo la profesión que se centra principalmente en el derecho previsional. El destino de la vida me ha llevado, de hecho, conocí a mi marido que está presente en la materia de seguridad social de 4 puntos. Y en el estudio también está presente el derecho civil patrimonial. Pero considero que lo más importante que hoy me destaca de todo lo que dije recién a modo de presentarme es la valentía por estar sentada acá con 2 referentes máximos del derecho de la seguridad social. Hay que reconocerlo, ¿sí? Por favor. Haberlas convocado tanto a la doctora Stasevich, que nos va a compartir su análisis y nos va a dar su valiosa opinión jurídica sobre la ley y sus alcances, y la doctora Elsa Rodríguez Romero para ilustrarnos sobre la lista técnica numérica de la propuesta de esta ley, y que ambas hayan aceptado este desafío, que es un orgullo. Y voy a ser espectadora de lujo, igual que ustedes. Cuando salieron los anuncios del proyecto de reparación histórica de jubilados y pensionados, pensé cuál podría ser mi aporte, mi granito de arena para todos nosotros, y surgió así la propuesta de generar hoy este encuentro. Así que voy a volver a agradecer al Centro de Graduados, que siempre ha sido muy generoso conmigo, y espero que le sume para bien y que pueda ser un disparador para hacer cosas buenas. Voy a aprovechar también la oportunidad para decirles que con la doctora Rodríguez Romero integramos la Comisión de Seguridad Social de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, cuya presidencia detentó y que hoy también nos acompaña su actual presidenta, la doctora Edith Martínez, que se encuentra sentada por allí al fondo. Ese también es un espacio muy importante que tienen que tener en cuenta, y me voy a atrever a invitarlos en nombre de la presidenta a sumarse a las reuniones que tienen lugar el día jueves de 19:30 a 21 horas. Están invitados a presenciar 1 o 2 reuniones antes de decidir si se asocian o no a la asociación. Tal es así que también están organizando el Congreso Argentino de Previsión Social para fines de octubre, que tendrá lugar de los días 26 al 28, así que será otro buen motivo para encontrarnos allá y compartir disertaciones, ponencias, empanada, vino y folclore, en el orden que quieran. Allá vamos a estar. Nos acompañan en orden de exposición la doctora Graciela Stasevich. La doctora es egresada de la UBA, especialista en el derecho previsional, apoderada de la Unión Federal de Entidades Docentes de Jubilados y Pensionados de la República Argentina. Desde 1999, síndica en representación de los jubilados de la Caja Complementaria Docente, asesora de centros de jubilados en todo el territorio nacional, titular del estudio jurídico Stasevich Hamburgueño, letrada patrocinante desde hace 28 años en causas que tramitan dentro del Foro de la Seguridad Social y que han contribuido a fundar doctrina dentro del Foro. Solo para mencionar algunas referidas a la determinación del haber inicial, podemos mencionar el caso Bordó, único fallo plenario de la Cámara Nacional de la Seguridad Social, que cambió los índices aplicables. El fallo Zagari, primer reajuste de la Ley 24241 en la Cámara Nacional de Seguridad Social. Y en corte tenemos el caso Villagra María Teresa, que habla sobre la determinación del haber inicial a aplicar del año 1999,
el caso Ana García Ester del año 2005 sobre el régimen especial docente, la ley de convertibilidad, encuadre legal, la edad avanzada, y finalmente el caso Badar Rodolfo Valentín, sentencias del año 2006 y 2007, oportunidad que ha estado la doctora tan gentilmente en el año 2007 finales con el doctor García Ruiz, también excelente persona y profesional, muy generoso, presentado por el doctor Ayase Tejiano. Luego expondrá la doctora Elsa Rodríguez Romero, abogada egresada en la UBA, especialista en seguridad social, actualmente es vicepresidenta de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, codirectora del curso de posgrado del programa de actualización en Derecho Previsional dictado en convenio con la Universidad de Buenos Aires y la Asociación, es directora del Instituto de Seguridad Social del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, directora de la Comisión de Seguridad Social de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, titular del Estudio Jurídico Previsional Rodríguez, Romero, Núñez, Lax y Asociados. En el pasado, la doctora se desempeñó en el año 2002 al 2007 como asesora de gabinete del secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Del año 2000 al 2005 ha sido consultora en Seguridad Social del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Desde 1997 a 1999, presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Y desde 1989 a 1993, asesora en Seguridad Social ante la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Hemos esquematizado la exposición de hoy en algunos puntos centrales. El tiempo, por supuesto, que nos va a premiar, así que vamos a tratar de maximizarlo. Les adelanto las disculpas porque no va a estar previsto hacer preguntas, por eso diseñamos los temas de esta manera, a fin de que se vayan con una idea integral de lo que propone la ley. La disertación de hoy pretende ser una apreciación sui generis. El objetivo es ayudar a que tengan ideas para que cada operador jurídico sea el rol que les toque desarrollar en este ámbito de la seguridad social, pueda llevar a cabo la tarea que les sea encomendada, que como eje va a tener la reparación histórica de jubilados. Más adelante, después de la feria, me comprometo a organizar alguna actividad, algún taller, donde sí podamos analizar y por supuesto vamos a tener ya la reglamentación y ahí vamos a poder hacer las preguntas. En los primeros artículos, la ley se refiere a la potestad del Estado para celebrar acuerdos. Sin embargo, en los artículos 4 y 5 se refiere a los acuerdos transaccionales. ¿Cuál es el marco legal? Debemos recordar que el ordenamiento civil sufrió su mayor reforma al entrar en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, sancionado por la Ley 26.994, vigente a partir del 1 de agosto del año pasado. Tanto el Código de Vélez como el nuevo Código regula la transacción. Sin embargo, Vélez lo hacía en el libro de las obligaciones, en los artículos 832-861, mientras que el nuevo Código lo manda a la parte de contratos, por lo tanto considera que la transacción es un contrato y se encuentra regulado en los artículos 1641 a 1648. También se regula procedimentalmente la transacción en el capítulo 3, en el artículo 308 del Código de Procedimiento en cuanto a la forma y el trámite. Debo decir que la transacción por esencia solo puede versar sobre derechos litigiosos o dudosos, por lo tanto, en rigor, no puede ser objeto de transacción un derecho que ya ha sido reconocido en una sentencia y que se encuentra firme. El nuevo Código Civil establece en el artículo 1641 el concepto. Dice que la transacción es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas. La primera cuestión es, reitero, que no puede ser objeto de transacción un proceso en el que ya ha recaído sentencia firme, basada en la autoridad de cosas juzgadas, donde la cuestión, la divergencia, la cuestión litigiosa, fallada por un juez competente,
atravesada todas las instancias recursivas, ya sea por vía del que desistió, ya sea porque el recurso se declaró desierto, o se entendió, se sustanció, la cuestión quedó juzgada en definitiva y por lo tanto precluyó cualquier posibilidad de discutirla. O sea, no se puede reeditar ninguna cuestión porque justamente si yo remito la cuestión, ¿qué es lo que me van a interponer? La excepción de cosas juzgadas. Así que yo creo que en ese punto va a entrar a jugar el Instituto de la Novación. Vamos a ver. Es una opinión. Por lo tanto, no es la transacción, a mi modo de ver, la forma jurídica idónea para formular un acuerdo en los términos de la ley de reparación histórica. La segunda cuestión es que los propios artículos del Código Civil y Comercial establecen efectos de cosa juzgada a la transacción. Esto está regulado en el artículo 1642. Específicamente también dice, y declaran nulas las transacciones efectuadas respecto de derechos con sentencia firme. Lo dice el artículo 1647, inciso C. En definitiva, entiendo que a lo sumo por vía de reglamentación, para estos casos en que ya se encuentra la sentencia firme basada en la autoridad de cosa juzgada, debería emplearse la figura de la novación objetiva como mecanismo idóneo sin perjuicio de los reparos que podamos encontrar o que merecen este acuerdo de novación. Después voy a volver. Si por vía de reglamentación, lo que sería opinable, se ciñera la cuestión a acuerdos de novación, entonces deberían aplicarse las disposiciones de los artículos 933 a 941 del Código Civil. Entonces sería así la extinción de la obligación anterior, o sea, aquella que ha sido reclamada judicialmente y juzgada en definitiva con efectos de la cosa juzgada, por una nueva obligación que reemplaza, que tendría efectos según la ley de cosa juzgada, una vez homologada por el juez interviniente. Lo importante, el Código Civil Comercial Nacional establece en el artículo 941 que se aplican estas disposiciones a la novación que se produce por disposición de ley, como sería este caso. De modo tal que de reglamentarse la novación para aquellos casos en los que ya existe sentencia firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, se pierden todos los años de esfuerzo, horas hombres acumuladas a causa del proceso judicial. Quizás la doctora Stasevich lo pueda mencionar, pero sí puedo decirles que tenemos que tener en cuenta algunos antecedentes, porque traer lo que es el Código Civil a nuestro fuero, con todo lo que implica. Hay una cuestión especial en nuestro fuero, no lo vamos a negar. Entonces podemos tener en cuenta los antecedentes, por ejemplo, de la época menemista, cuando los jubilados hicieron los juicios, cuando aplicaron las leyes de consolidación. La Corte dijo en realidad que lo que había ahí era una novación y que el Estado podía hacer novación. En este caso sería una novación objetiva porque le cambia la causa, le cambia el objeto, dice que lo que debe no lo debe, que debe otra cosa. Entonces el acreedor se tenía que avenir a esa circunstancia. Lo que sucedería acá, en este tipo de novación, como en toda novación, es que al cambiar el objeto y al cambiar la causa, van a extinguir la obligación anterior, que está fallada y en autoridad de cosa juzgada. Con esto, ¿qué quiero decir? Que se extingue la cosa juzgada, entonces no podés revertirla luego, salvo, obviamente, algunas cuestiones que podemos encontrar, por ejemplo, el vicio de lesión. Analizar. Entonces, ¿qué es lo que le van a decir al jubilado? Usted que tramitó 6, 8, 10 años de juicio, bueno, vamos a extinguir esa obligación y vamos a hacer nacer otra, que no tiene los efectos de la cosa juzgada. O sea, perdés los efectos de la cosa juzgada con la novación. Entonces, lo que yo digo, hagan un bollito de papel con los 6, 8, 10 años de juicio y tírenlo a la basura y agradezcanle al deudor, que en este caso es el Estado,
que les presta el tacho para que tienen el hoyito. Punto aparte. ¿Qué pasa con los casos en donde no ha habido sentencia? Los señalamientos que puedo hacer son los siguientes. Si la esencia de la transacción es que las partes deben hacerse concesiones recíprocas, no se avisora cuál es la concesión que realiza el Estado, porque el acreedor, el jubilado o pensionado, claramente está concediendo un quantum en muchos casos muy considerable. Ya la doctora Rodríguez Romero nos va a poder ilustrar en cuanto a los números. Para el caso de entenderse que la concesión del Estado sería pagar lo que debe, eso de ningún modo puede ser considerado como una concesión. Es así que por esencia las obligaciones nacen para ser cumplidas. Entonces no se advierte en este caso cuál sería la reciprocidad en las concesiones de ambas partes para que podamos llamar la transacción. Observo también que no se pueden efectuar transacciones sobre derechos en los que esté comprendido el orden público, no es una cuestión menor. Esto está comprendido, no lo digo yo, está en el artículo 1644, en el primer párrafo del Código Civil y Comercial. Y aquí es donde talla el orden público previsional. Otra cuestión paradojal que se da, hablando del Código Civil y Comercial y trayéndolo a nuestro fuero, acá se me mete mi parte de cerebro de derecho de daños. Esto sería como para pensarlo y hacer un disparador para el futuro, porque ahora, sinceramente, obviamente que no se va a dar. Pero otra cuestión paradojal que pensé es la siguiente. El Estado se sujeta a un mecanismo que en este caso es la transacción, lo dice la ley. ¿Que lo regula quién? El Código Civil y Comercial, que es un código de fondo, el derecho común. Sin embargo, conforme este último ordenamiento, la última reforma que entró en vigencia el año pasado, antes, a pedido expreso de los administrativistas, se estableció en el artículo 1765 que la responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo. Es más, la ley que regula la responsabilidad del Estado nacional, la 26.944, considera que no son aplicables de manera directa ni subsidiaria el Código de Fondo. Lo dice el artículo primero en el tercer párrafo. Por lo tanto, para el caso de responsabilidad del Estado por incumplimiento de la palabra empeñada, recordemos que la transacción pasó a la parte de contratos en el Código Civil, no podría utilizarse las normas que informan sobre la responsabilidad del derecho común. ¿Por qué digo esto? Porque acá, en este caso, el Estado, en una ley de emergencia, recurre a la figura de la transacción que está regulada en el Código Civil. Este nuevo código, ¿qué hizo? Regular la transacción en los contratos. Entonces, si es un contrato, lo que sucede es que esta figura obliga a las partes a ceñirse a la ley en virtud de la palabra empeñada. Lo decía el artículo 1137 y específicamente el que casi todos sabemos como el 14 bis es el 1197, donde las convenciones hechas por las partes tienen que ser cumplidas como la ley misma. Esto mismo lo dice ahora el artículo 1708 y 1709, y específicamente el artículo 1716 de este Código Civil hace nacer así la responsabilidad ante el incumplimiento de la palabra empeñada. El 1716, que habla del deber de reparar, donde se eliminaron las órbitas, no está más la órbita contractual y extracontractual, está todo en el 1716, que la violación del deber genérico de no dañar a otro y la violación de la palabra empeñada es fuente de reparación, es fuente de responsabilidad. Entonces, ahora bien, supónganse que el Estado incumple la palabra empeñada o debe ser compelido a cumplir la palabra empeñada. ¿Qué dice el mismo Código Civil al que recurre el Estado para la transacción y en donde el Estado reguló su propia responsabilidad? Dice el artículo 1764 y 1765 que al Estado no se le van a aplicar las normas del Código Civil para juzgar su responsabilidad. Y cuando es responsabilidad por ambas cosas, no solamente por los ilícitos.
Entonces, el Estado recurre al Código Civil para redondear y finalizar, para forjar una transacción y que seguramente después utilizará la grabación, no lo sé, pero que acá la paradoja donde está, que la ley de responsabilidad del Estado no regula el incumplimiento del Estado por la palabra empeñada, solamente por los ilícitos. Es un círculo vicioso. Es un disparador. Muchas gracias. Le paso la palabra a la doctora Graciela. Bueno, muchas gracias. Gracias, Julia, por invitarme. Y la verdad que es intimidante este tipo de cosas. Espero estar a la altura. Bueno, yo me voy a referir a una cuestión un poco más práctica que tiene que ver con esto que nos encontramos los abogados, que han venido a modificarnos mucho la cuestión procesal, sobre todo. Y lo primero que voy a decir es que me llama la atención que el artículo 1 estaba en segundo lugar cuando hicieron el proyecto y ahora está en primer lugar, y esto creo que tiene un significado, al menos para mí. Dice, créase el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados en adelante, con el objeto de implementar acuerdos que permitan reajustar haberes y cancelar deudas previsionales. Hasta que publicaron, no está publicada, hasta que aprobaron y tomamos conocimiento del dictamen de la mayoría que fue aceptado por el Senado de forma sin tocarle ni una coma, yo creía que había una emergencia, ¿sí? Y como había una emergencia que todo el mundo llamaba de litigiosidad, es decir, la cantidad de juicios que tenemos en tribunales, era necesario crear una ley para solucionar este tema de la litigiosidad. Pero tal como está redactada la ley, es a la inversa. Estoy creando un programa que tiene por objeto firmar acuerdos y la emergencia viene a estar en segundo lugar y dice que es a los fines de la creación e implementación de este programa. Por ahí estoy exagerando, pero no es lo mismo fundar esta ley en una emergencia que decir que la emergencia me va a ayudar a mí para poner en práctica esta ley. ¿Y por qué lo digo? Todos sabemos que los tribunales están llenos de juicios, que un expediente tarda en algunos juzgados 4 años en que salga la sentencia, que después yo apelo y tarda 3 años en que me manden el artículo 259 para expresar agravios. Y esto se ha hecho realmente una maraña de expedientes y una maraña de tiempo. Todo tarda mucho, la gente se pone nerviosa. No hay manera de explicarle al cliente por qué la Cámara tarda tanto tiempo. A ver, ¿esta ley obedece a la emergencia o es un aumento jubilatorio para la gente? Porque esa es la pregunta que yo me hago. Tal como está redactada, tal como está escrita y tal como vemos el universo, parecería ser que es un aumento jubilatorio, ¿sí? Ordena la redeterminación del haber inicial para jubilados en relación de dependencia, ¿sí? Tanto para la ley 18037 como para los jubilados por la 24241, deja de lado a los autónomos, deja de lado a los jubilados por leyes especiales, no ingresan ni los docentes, ni seguridad, ni científicos, ni fuerzas armadas. Es decir, es una ley para determinadas personas. Hablo con respecto a la determinación de la ley inicial. Y la primera pregunta que me hago ¿es lícito otorgar un aumento jubilatorio
sujetándolo a una pérdida de derechos o a una firma de un contrato? Estamos ante una norma de orden público, lo dice el propio artículo 95 de la ley. Pero sigo con el tema de la emergencia, porque me parece a mí que lo más importante acá es cómo van a utilizar la emergencia para justificar algunas cosas que en esta ley a mí me parecen realmente, por lo menos, peligrosas. Y es el tema de que se van a firmar acuerdos. Estos acuerdos van a ser homologados judicialmente. Dice, la homologación judicial va a ser sin citación de partes y va a ser por medios electrónicos. Esto, que parece una aberración, pero está escrito, es lo que me preocupa a mí como abogada, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar con el derecho de los jubilados? Puntualmente con los pleitos que tenemos iniciados, con las causas que tenemos con sentencia firme y con aquel que nunca hizo nada. La emergencia en la Corte Suprema de Justicia ha tenido un gran recorrido, ¿sí? Empezó en el año 1920 con el caso Ercolano contra Lanteri, y yo cuando hablaba de estos casos todo el mundo me decía que los había estudiado en Derecho Administrativo, pero cabe recordarlos un poquito. La emergencia fue en su momento, en Ercolano era el tema de los alquileres. ¿Se acuerdan que aquellos que habían hecho contratos verbales, viene el tema de la Primera Guerra Mundial, la gente, no hay materiales para la construcción, hay un déficit de vivienda, y entonces se decide dictar una ley en donde no se puede echar a los inquilinos y tampoco se pueden hacer desalojos. Entonces ahí digamos, es la primera vez que la Corte aprueba, digamos, dice que es lícita una emergencia, ¿sí? y el recorte de derechos fundado en esa emergencia. Esta doctrina después se amplió y convalidaron una ley en donde lo que faltaba era trabajo. No sé si ustedes se acuerdan del caso Callao, bueno, a lo mejor muchos son mucho más jóvenes, el caso Callao, en donde como aparecieron las películas, había una escasez de trabajo para los actores, y entonces había que los propietarios de los cines tenían que contratar a los actores para que hicieran un número vivo en el entretiempo. Una cosa que parece, digamos, la emergencia siempre está fundada en el bienestar general. Acá ya no era el bienestar general, sino que era el bienestar de un grupo. Era un grupo contra otro. La doctrina de la emergencia tiene su punto culmine con el famoso caso Peralta. ¿Sí? El caso Peralta, no sé si ustedes se acuerdan, ya no fue por ley que declararon una emergencia para cercenar algunos derechos, sino que fue por un decreto de necesidad y urgencia. ¿Qué pasaba en Peralta? Lo que se prohibía, o lo que se había cercenado era, no sé si ustedes recuerdan, la gente tenía plazos fijos, ¿sí? Los plazos fijos le fueron cambiados por bonos, y hubo una confiscación lisa y llana. Ahora, actualmente, ¿estamos frente a la misma situación que estábamos con el caso Peralta? Y hablo en función de qué es lo que opina la Corte sobre la emergencia. Y para eso no es mejor, es decir, cuando a uno le toca fundar algún tipo de cuestión respecto a si la emergencia es válida o no es válida, conviene tomar los casos más recientes. Por ejemplo, el caso Smith, que fue el que resolvió el tema del famoso corralito. A ver, yo estoy hablando de emergencias económicas, ¿sí? En donde se justifica el cercenamiento de derechos.
Ahora, la pregunta que nos hacemos todos es la litigiosidad, ¿sí? El hecho de que el Estado sea ineficiente para llevar causas, o que el ANSES sea un deudor consuetudinario y sea una persona renuente a cumplir con los fallos, ¿justifica el dictado de esta ley? Si la vamos a tomar como que es un programa de reparación histórica, ¿qué presupone? ¿Que el Estado sabe que está incumpliendo con la ley? Y si el Estado sabe que cumple con la ley, ¿es lícito condicionar este cumplimiento de la ley a la firma de un contrato? Yo creo que no. Por supuesto que esto va a ser resuelto por los jueces de primera instancia y después va a ser resuelto por la Cámara. Hemos escuchado toda clase de cuentos y rumores de reuniones de que si estos convenios se van a aceptar o no se van a aceptar, si van a ser lícitos o no van a ser lícitos. Lo que uno sabe a través de toda la historia y de todas las leyes previsionales es que estas cosas se arreglan políticamente, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar con esos convenios? ¿En qué se van a...? Uno quiere tratar de entender o de saber en qué se van a basar los jueces para decir si son o no son válidos. Para aquellos que no leyeron la ley, la ley autoriza a firmar convenios transaccionales, dice acuerdos transaccionales, en donde se va a determinar el haber inicial, ya dije, para determinadas personas, y se va a autorizar aumentar o determinarle la movilidad de acuerdo a puntualmente el fallo Badano. Después la doctora ella va a explicar cuáles son las consecuencias, ¿sí?, que produce esta modificación en la determinación del haber inicial y en el tema de la movilidad. Estos convenios se van a poder aplicar tanto a personas que nunca hicieron nada, que nunca consultaron con un abogado. Estos convenios se van a poder aplicar a los que tienen juicio en trámite y se van a aplicar a las personas que ya tuvieron sentencia. A mi criterio, no es lo mismo el tratamiento de todos, ¿sí?, como se pretende tener acá. La doctora ya un poco explicó el tema de si es o no viable una transacción. Si uno habla con un abogado del ANSES, y uno le explica todo el tema del Código del Código Civil y el nuevo cambio, él contesta que como esta es una ley posterior, no se aplica el Código Civil. Yo lo que estoy diciendo me lo dijo alguien en serio. A lo cual yo me pregunto, ¿qué dirá nuestro presidente de la Corte, que fue el ideólogo del Código Civil, de que todavía no lleva un año, yo todavía no terminé de pagar el código comentado y ya me modificaron la parte que tiene que ver con acuerdos transaccionales? Si uno se quiere poner un poco purista, la cuestión es la siguiente: ¿se puede transar un derecho de orden público? En la práctica parece que sí. Si uno se remonta años atrás, años 80, 87, nos vamos a encontrar con el decreto 2196, el decreto 648 y la ley 23568, que fue la ley de emergencia económica. Si ustedes agarran el decreto 648 y lo ponen al lado de esta ley, van a darse cuenta que es la copia casi literal de ese decreto. En aquella época tuvo alguna aceptación por parte de la Cámara respecto
de si se podía o no se podía celebrar acuerdos con el ANSES, hay que tener en cuenta el contexto político, ¿no? Era lo que hablaba la doctora sobre qué corte fue y cómo estaba compuesta cuando lo solucionó. Pero también es cierto que la emergencia económica lo derogó al decreto. ¿Qué nos pasó a los abogados que ejercíamos la profesión en aquella época? Nos tuvimos que poner inteligentes y decíamos, si nos van a dar un aumento, y el aumento lo van a condicionar a un acuerdo, vamos a decir que es pago a cuenta. Entonces salimos todos los abogados a decir que era pago a cuenta. Nos presentábamos y mandábamos notas a la SED diciéndole, mire, si usted me paga o me ofrece un plan de pagos y yo lo acepto, siempre va a ser pago a cuenta. ¿Y cuál era el fundamento de que era un pago a cuenta? Es que estos acuerdos se celebraban con el ANSES en instancia administrativa sin patrocinio letrado. Entonces, ¿qué hicieron ahora? Pusieron el tema de la homologación. Ahora, si estamos hablando de que esta ley obedece a la litigiosidad que hay en el sistema, es como si estuviéramos apagando el fuego con más fuego, perdón. ¿Cómo van a ser los jueces para homologar 2.400.000 contratos? Que es digamos, a lo que aspira la ley. Y el tema de la homologación es un tema también bastante complejo, y estamos todos muy ansiosos para ver cómo lo van a resolver. Pero terminando con el tema de la litigiosidad y para empezar de nuevo con el tema de la cuestión práctica, yo quisiera, siempre cuando tengo que resolver un caso en una cuestión práctica, siempre trato de utilizar el sentido común. El derecho en algún lugar tiene que encontrarse con el sentido común, que supongo que es lo que se tienen que preguntar los jueces cuando tienen que analizar las cuestiones que les planteamos nosotros. El derecho jubilatorio puede estar sujeto a una condición. Es decir, mi aumento jubilatorio, mi reparación histórica, como lo llaman, ¿es lícito condicionarlo a la renuncia de derechos? Porque si el programa de reparación histórica a mí me está dando un aumento o una determinación en la vida inicial y yo estoy reclamando topes máximos, ¿sí? O cualquier otra cosa, ¿es lícito que a mí, para darme parte de lo que yo tengo, me hagan renunciar a todo? Esto tiene que ver con el artículo 28 de la Constitución Nacional y tiene que ver con el artículo 14 bis y el derecho de propiedad. Si yo voy a pensar como el abogado del ANSES, que dice que la ley admite los acuerdos transaccionales, ¿sí? Y que se pueden celebrar contratos que involucren un derecho de orden público, acá habría que plantearse qué pasa con la Constitución Nacional. La Constitución Nacional en el artículo 28 dice que los derechos, principios y garantías no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. Es muy común ver en las defensas de la demandada, o en este caso del ANSES, que leen, digamos, que piden o defienden sus posturas basados en un solo artículo. Esto es, se olvidan de toda la hermenéutica jurídica. Si la jubilación es un derecho irrenunciable, ¿puede el Estado pedirme a mí que para darme un aumento yo renuncie a la determinación del haber inicial que tengo por ley?
que no. Toda esta ley tiene una cuestión como extorsiva. Esto es, yo estoy en un estado de necesidad, tengo 80 años, tengo 84 años, tengo una enfermedad terminal y el Estado me viene a ofrecer una reparación histórica en donde a mí me obligan a renunciar a mis derechos. Esto tiene varias aristas. Una es, ¿constituye o no constituye abuso del derecho? La otra es, ¿constituye o no constituye un fraude a la ley? Si la ley jubilatoria a mí me da determinada forma de hacerme la ley inicial, y yo tengo determinada movilidad, y teóricamente, cuando nosotros hablamos de derechos litigiosos, de lo que estamos hablando es de interpretación de ley, ¿sí? El derecho siempre es el mismo, yo no tengo un derecho distinto, ni estoy pidiendo algo que no tengo. Y sobre lo que discrepo con el ANSES es cómo lo interpreta. Ahora, esa cuestión litigiosa, que tiene que ver con cómo interpretás la norma, ¿puede tener como resultado la pérdida de un derecho? Creo que no. Y la otra es, ¿puede la ley autorizar, como dice, acuerdos transaccionales? Ahora, ¿qué vamos a hacer con el artículo 1644? Que dice que son nulas las transacciones cuando una de las partes no conoce que tiene un derecho mejor. Y cuando digo no conoce que tiene un derecho mejor, me refiero a una cuestión práctica. ¿Qué es conocer que tengo un derecho mejor? ¿Qué va a hacer el ANSES cuando me haga la oferta? ¿Me va a decir cuánto es lo que me debe dar y cuánto es lo que me ofrece? Entonces, ¿cómo vamos a hacer con el 1644? ¿Cómo vamos a hacer los abogados con el 1644? Ustedes supónganse que tienen un cliente que, mire, doctora, yo no quiero, yo tengo sentencia, no quiero esperar más, estoy cansado, yo voy a aceptar lo que me da el Estado. Ah, bueno, nos vamos a presentar y vamos a ejercer la opción. No vamos a entrar en el sistema, porque tampoco sabemos cómo se va a hacer, lo vamos a saber cuando salga la reglamentación. También absurdo, ¿no? Yo lo que peor veo en todo esto es el Estado, es el ANSES el que provoca toda esta situación, el que no paga, el que tiene todo este tema de la litigiosidad, y después le damos al ANSES que él mismo encuentre la solución y él nos dé las normas y él nos dice cómo lo vamos a hacer y todo lo demás. Lo cual ya de por sí es bastante problemático, para no decir ilegal. Pero bueno, pongámosle que van a tener buena voluntad y lo van a hacer. ¿Qué hago yo con el cliente que me dice, bueno, yo voy a aceptar? Bueno, el ANSES le va a hacer la propuesta. ¿Cómo sé yo si la propuesta cumple o no cumple con la ley? Con esto que después va a explicar la doctora dónde está el perjuicio o lo bueno que tiene la ley. Porque a mí me parece que dar una vuelta a los jubilados está perfecto. Que le apliquen la movilidad del caso Badar me parece bárbaro. Que le determinen una ley inicial de acuerdo a Sánchez me parece genial. Lo que no me parece bien es que esté supeditado a la firma de un acuerdo. ¿Sí? No hay razón para que haya un acuerdo. No hay un justificativo legal para el acuerdo. ¿Por qué digo que no tiene justificativo legal? Perdón, ¿la ley 2463 está derogada? No. La ley dice
que estábamos hablando de un señor que tenía sentencia, ¿no? La ley dice que tiene 120 días hábiles para pagarlo. Ahora yo digo, frente al pago de un acuerdo, en donde tengo una ley que dice que tiene 120 días para pagarme, y otra que dice te voy a pagar el 50% en la primera cuota y el resto en 12 cuotas trimestrales. ¿Dónde está el beneficio? ¿Qué me va a garantizar a mí que este plan lo van a cumplir si no me están cumpliendo ni siquiera la 24463? Porque esa es la incoherencia de esta ley. Habría que diferenciar entre los que tienen sentencia, los que están en trámite y los que nunca hicieron nada. Para los que nunca hicieron nada, la ley resulta aceptable, ¿sí? En la medida de que cada uno haga un análisis particular de qué es lo que está perdiendo y qué es lo que no. Ya vamos a ver, según en qué año se haya jubilado, los resultados dan muy distintos. Entonces, ¿nosotros qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que sentarnos con el cliente y preguntarle qué quiere hacer. Lo vamos a tener que liquidar el haber, como se lo va a pagar el ANSES, y le vamos a liquidar el haber como le daría la sentencia, o como le dio la sentencia. Yo me pregunto, ¿no? Si por el 1644 es nula la transacción, si yo no conozco que tenía un derecho mejor, ¿sirve la cuestión genérica de decir, mire, usted tenía un derecho mejor, pero ahora le ofrezco, qué sé yo, 50.000 pesos y le voy a determinar el haber en 11.140? Usted te ganaba 8, ahora gana 11.000. ¿Qué pasa si después de unos años viene el mismo cliente y me dice, ¿sabe qué, doctora? Usted nunca me dijo que era lo que yo perdía. No, mire, yo le expliqué. No, sí, yo lo entendí. Yo no sabía lo que estaba firmando. Pregunto, a los que tienen sentencia y se van a coger este plan de pagos, los abogados, ¿les tenemos que hacer firmar algo en donde dice a qué está renunciando? No sé, digo yo. La pregunta es, yo le llevo un convenio a homologar a un juez. Más allá de la discusión acerca de si el juez puede o no puede homologar un convenio en donde ya hay cosas juzgadas. ¿Sí? Yo creo que no. Pero bueno, va a haber que esperar a ver qué hacen los jueces. Yo creo que no, porque acá entra a tallar no solo el tema de la cosa juzgada, el tema de la seguridad jurídica, y que tiene que ver con un montón de cuestiones como la inviolabilidad de la defensa en juicio y todo lo demás. Como una parte de la cuestión a la cual me convocó acá Julia tiene que ver con cuál es el rol del abogado, yo estaría bastante cuidadoso con este tema de qué es lo que yo le dejo firmar a un cliente. ¿Por qué? Porque el 1644 creo que nos obliga a todos los profesionales a decirle al cliente cuál es el derecho que está perdiendo. Y el derecho hay que traducirlo en números y ver qué derecho es el que pierde y cuál es el que no. En cuanto al tema de la movilidad, todos más o menos sabemos, el problema yo lo tengo con el tema de la determinación del haber inicial. ¿Yo me puedo sentar con el ANSES a discutir qué jubilación me va a dar? Pregunto, hoy me voy y me siento, saco un turno y ¿puedo negociar con el ANSES cómo me va a determinar el haber inicial? ¿Y qué movilidad me va a aplicar? No, no se puede. ¿Y por qué sí se puede ahora? ¿Por qué sí se puede con esta ley?
Tampoco se va a poder, porque el empleado no le va a decir nada. No, el tema es, yo hago estas preguntas porque son las preguntas que yo me hago cuando me ponen un convenio de estos por delante. Otro temita es el tema de la homologación. Supongamos que sí, que las jueces, la Cámara digan que sí, que está bien, que se puede renunciar a un derecho de orden público, que yo puedo transar sobre mi jubilación, que mi voluntad no está viciada, que no hay abuso de derecho, que no hay fraude a la ley y que el jubilado tiene pleno discernimiento de lo que está renunciando. Bien. Viene el tema de la homologación. ¿Puede un juez homologar un convenio sin citar a las partes? Como dice la ley, pues la ley dice clarito, es sin citación de partes y por medio electrónico. Es decir, redujimos al juez a un escribano. Yo voy a Arancel con el cliente, me ofrecen el plan, firmamos y entonces me pasan electrónicamente el convenio al juez para que lo homologue. Y el juez no va a llamar a las partes, ni las va a escuchar. Solamente va a examinar el contrato o la transacción y teóricamente la tiene que aprobar. En el caso de juicios iniciados o con sentencia, va a tener que aplicar el 308, con lo cual va a tener que citar a las partes. En eso no me preocupa. Pero sí me preocupa el que nunca hizo nada. ¿El juez va a homologarlo? ¿Puede homologarlo? Y a mí me parece que no. ¿Cuál es el primer fundamento de la jurisdicción? ¿Qué es lo que hace que un juez tenga jurisdicción? ¿Qué requisito necesario hay para habilitar el conocimiento de una cuestión puesta o sometida a un juez? Primero, que haya controversia. Tiene que haber hechos litigiosos y tienen que ser sometidos a su jurisdicción. Entonces, si el ANSES pretende hacer un acuerdo privado y que el juez lo homologue, no creo que se pueda evitar la citación de partes. Porque esto tiene que ver con el principio de contradicción establecido en la Constitución Nacional a través del artículo 18, que dice la inviolabilidad de la defensa en juicio, y tiene que ver con el principio de las formalidades legales. Claro que todas estas cuestiones nosotros las vamos a ver después. Estas son preguntas que uno se hace cuando, después que todo el mundo haya firmado y hayan cobrado o no cobrado, o el cliente esté descontento, venga y me diga, doctora, yo firmé, ¿y ahora qué hago? ¿Puedo reclamar? ¿No puedo reclamar? ¿El convenio es válido? ¿No es válido? ¿La transacción es válida? ¿No es válida? A mí me cuesta creer que un juez se vaya a prestar a homologar convenios sin citar las partes. Máxime cuando ha dictado una sentencia. La pregunta que yo siempre me hago es, o que uno habría que hacerle al juez es, usted dictó una sentencia y me dio X y me dijo tal cosa. Y ahora vengo yo con un convenio particular a decir que usted me homologue un convenio en donde yo no reclamo lo que usted me dio. ¿Es lícito? ¿Se puede? Entonces, todas estas preguntas son las que hay que hacerse. La primera que yo veo, y por eso hablo del tema de la homologación y todo esto, es: esta ley ha violado la independencia de poderes. Porque le está pidiendo al juez que
renuncie a su jurisdicción, que renuncie a analizar un proceso litigioso y que solamente sirva para refrendar un convenio entre particulares. Que no es lo mismo que homologar un convenio. El juez no puede renunciar a su deber de examinar si en la homologación y en la transacción hay acuerdos recíprocos. El juez no puede renunciar, no puede ser un autómata que mira la cuestión extrínseca del acuerdo y no mira si realmente las concesiones fueron recíprocas. Yo al menos estoy todo el tiempo leyendo sentencias en donde en este fuero se habla mucho de la verdad objetiva, ¿sí? Claro, la verdad objetiva me la ponen cuando el ANSES se olvida de hacer algo y yo digo, se le pasó el plazo, se le venció el término, no contestó bien, y entonces ella me dice que bueno, que sí, que yo tengo razón, pero la verdad objetiva lleva a mirarlo desde otro lado. Me pregunto, acá, la verdad objetiva, ¿cómo va a jugar? Yo no creo que un juez, lo digo con la esperanza, ¿no? de que no suceda, yo no creo que un juez vaya a homologar un convenio en donde ninguna de las partes fue oída. Porque para mí el convenio o la transacción sería nula. Y lo digo por este principio constitucional de la bilateralidad, donde tiene que haber dos partes, y el principio de contradicción. Pero por sobre todo, porque si el juez no hace uso de la jurisdicción, entonces no estaría legitimado para homologar. Si él no examina los derechos que se juegan dentro de la homologación, no estaría ejerciendo la jurisdicción para la cual fue investido. Doctora, ¿cuál sería su mayor miedo? ¿Mi mayor miedo? No, a ver, el miedo es el aprovechamiento del estado de necesidad. ¿Sí? Acá estamos con un montón de jubilados que no cobran, algunos no cobran, tienen sentencia de hace años, cobran un poco, les pagan mal, les liquidan mal la sentencia, no le dan el tope máximo, no les dan una serie de cuestiones, y ahora salen con esta ley a firmar acuerdos transaccionales, en donde yo tengo que renunciar. ¿Es una obligación renunciar? Alternativa, ¿no? Sí, es una condición sine qua non. No le van, es decir, es tal como yo interpreto. Vamos a ver el tema de la reglamentación y cuáles van a ser los requisitos que van a cumplir con determinados cuestionamientos. Pero el tema es, yo entro con una clave de seguridad social, el ANSES me dice qué es lo que me ofrece y yo voluntariamente tengo que aceptar. No voy a discutir con el ANSES si me aplica esto, me aplica lo otro, porque lo único que puede discutir está determinado por ley. Yo he conversado con la doctora y la doctora sostiene que le van a reliquidar el haber a cada una de las personas a las cuales le van a ofrecer el acuerdo. Yo no creo que puedan, ¿sí? Yo creo que esto va a ser como el C48, que van a agarrar un determinado haber a una determinada fecha, le van a aplicar un coeficiente y eso es lo que le van a ofrecer. Los que, ojalá me equivoque y tengan los medios para recalcular todos los haberes iniciales y para establecer las materias de nuevo. Ahora mi pregunta es,
puede hacer esto, no le pagan a la gente lo que corresponde. ¿Por qué firmar tanto convenio si en realidad no cumple con la ley? ¿Por qué no cumple con la sentencia? ¿Por qué no agarran y hacen un rally de force y ponen toda esta capacidad que tienen para ver cómo van a instrumentar los convenios y cumplir con las normas? Es que la vía judicial sigue expedita, ¿o no? Sí, la vía judicial sigue expedita, pero sigue expedita a paso de tortuga, ¿me entienden? Sí, ¿verdad? Esa es otra. Menos mal que pusieron en una parte que no estaba en el proyecto que todos aquellos que no entren en este programa pueden seguir por la vía de la ley 24463. Pero la pregunta es, si lo que está en juego es la litigiosidad, si lo que yo quiero es ponerme al día con los jubilados, si lo que yo digo es que no puedo hacerlo porque no tengo los medios o porque el juzgado tarda mucho o porque los jueces tardan mucho, mire, la Corte fue muy clarita cuando dictó la inconstitucionalidad del artículo 18 de la 24463 y mandó todos los juicios de las provincias de nuevo a las Cortes provinciales. Y dijo que la Cámara no era, perdón, a las cámaras provinciales, y dijo que la Cámara Federal no era la única que podía extender. Y si uno lo lee, es una acordada 4 del 2014, sí, 2014 o 2015, no sé cuándo, no, 2014. Ustedes la leen y leen a lo que instó la Corte, no tiene nada que ver con esto. Dijo que el ANSES tenía que poner los medios para liquidar las sentencias como correspondía y tenía que acatar los fallos judiciales. Instó a la Cámara a habilitar día y hora para que se resolvieran las cuestiones y hasta le pidió al Consejo de la Magistratura que determinara los medios necesarios para terminar con esto. ¿Qué tiene que ver esta ley con eso? Nada. A ver, quieren hacer un programa de reparación histórica fantástico. Paguen a la gente lo que le corresponde, pero no lo supediten a la renuncia de derechos, ni a la renuncia de procesos, ni nada. Porque esto es una ley de orden público, ¿sí? Es un chantaje. No le pueden decir a un señor de 80 años que se está muriendo, ¿sí? Mire, usted renuncie a todo lo que viene peleando, ¿sí? Y ahora la doctora nos va a decir cuánto es, y agarre lo que yo le doy, porque si usted sigue peleando, en realidad, ¿sabe qué? Va a estar muerto. Bueno, la verdad que el tema da para mucho. Yo lo que a mí me gustaría es que pusiéramos hincapié en cuáles son las obligaciones que tenemos los abogados para con los clientes y para con y para el cumplimiento de las formas. Lo más importante que hay que hacer acá es analizar caso por caso. Las pérdidas pueden ser de muy poquito a mucho, y las modificaciones que produce este programa tampoco son las que dicen. No es que le van a dar a la gente un aumento del 45%. Analicemos cada caso particular, díganle a la gente qué es lo que pierde y lo que no pierde, ¿sí? Yo supongo que todos los que estamos acá nos interesa la cuestión desde el punto de vista que todos litigamos en el fuero y todos queremos saber cuáles van a ser las consecuencias jurídicas sobre nuestro trabajo. Distinto es el caso de aquel que nunca hizo nada, pero yo me atrevería a decir por un problema de ética profesional y por un problema de que, ojo con el 1644. ¿Sí? El 1644 me obliga a mí a decirle al cliente qué es lo que está perdiendo. Y si ustedes me preguntan a mí qué es lo que yo voy a hacer, yo le voy a dar un cálculo y le voy a decir lo que yo le iba a conseguir con la sentencia o lo que yo le había conseguido con la sentencia, y que me firme a mí un papel que me diga que acepta que está perdiendo eso. Porque cuando lo hacen el ANSES, yo no creo que le vayan a dar el cálculo. Pero en la ley en ningún momento se refiere a una mayor celeridad, no da plazo de cumplimiento de ese. A ver, vuelvo a repetirle. Yo, juez, ¿sí? Me presentan un convenio. Perdón,
beneficio de un nuevo convenio donde me dice que me van a pagar 50% a la firma del acuerdo y 12 cuotas en 3 años. Perdón, ¿dónde está el beneficio para el jubilado? No, viejo, vos tenés que preocuparte por pagarle dentro de los 120 días. No firmar un convenio donde me está modificando, haciendo una transacción, haciendo una innovación o lo que se quiera llamar. Seamos prácticos. A ver, lo mismo pasa con una persona que está en juicio. Disculpame, si vos me estás reconociendo a mí, que me estás liquidando mal el haber, y me lo estás reconociendo por una ley y por medio de un acuerdo, allanate y discutamos solo las 4 cosas que nos importan y que son las que quedan en el juicio. Ahora, ¿por qué vos me estás diciendo a mí que me debes plata, que me lo liquidaste mal, y me estás diciendo a mí perder el retroactivo? Yo no quiero que haya ningún justificativo. Podemos usar todas las normas que quiera, la podemos dar vuelta, la podemos poner al derecho, la podemos poner al revés, pero la realidad es que si un juez me dice a mí que están en igualdad de condiciones el ANSES y un jubilado, algo falla. Y la cuestión es, señores, ¿esto ayuda a eliminar la litigiosidad? Por supuesto que no. Tengo el estudio lleno de gente que me viene a preguntar si acepta o no. ¿Y saben cuál es la consecuencia? Que el que no acepta hace juicio. Entonces, están produciendo el efecto contrario. Si de lo que estamos hablando es de eliminar la litigiosidad. Ahora, todos los que no hicieron juicio van a aceptar este plan de pagos. Y después vamos a empezar a discutir si son nulos, no son nulos, si estos convenios sirven, no sirven, si hubo o no, pero la litigiosidad va a existir, no la van a limitar. Gracias. Ahora... colega muy estudiosa siempre desde hace muchos años. Mi objetivo es proporcionar algunos datos numéricos respecto de la aplicación práctica en el sentido de montos de la propuesta que van a recibir los jubilados. Ustedes saben que las personas que van a estar incluidas en estas propuestas son todos los jubilados de la 18.037 y los jubilados de la 24.241 por la porción de relación de dependencia. Como dijo la doctora, no se va a tocar ni jubilados de la 18.038 para el recálculo de la vida inicial, ni en la 24.241 la porción por autónomos. Esto en cuanto al recálculo de la vida inicial. La respuesta entonces tiene, digamos, 2 facetas: el recálculo de la vida inicial y la posterior movilidad. Si hablamos entonces de movilidad, ya sí se le va a dar la movilidad Badaro a los jubilados de la 18.038. Y si son jubilados autónomos, a los jubilados autónomos anteriores al año 95, si son de la 18.038, también se le va a dar la movilidad Sánchez. Entonces, a ver, jubilados de la ley 18.038, que son todos anteriores obviamente al año 95, no tienen recálculo de la vida inicial, pero tienen movilidad por Sánchez hasta el 95 y movilidad por Badaro en el 2002. Los jubilados de la ley 24.241 que sean exclusivamente autónomos, si están jubilados antes de diciembre del 2006, les entra un periodo total o parcial de Badaro y entonces van a tener una modificación en su movilidad. Que eso le dé o no le dé
monto suficiente como para superar la mínima, no lo sabemos. En realidad deberían ser empresarios, largos periodos de empresarios para que con una mejor movilidad, esto en función del tema de la mínima y el haber de cómputo menor a la mínima. No quiero hacer lío con números porque estoy dando cuestiones más generales. Pero el tema fundamental va a estar con el recálculo del haber inicial en cuanto exclusivamente a la correcta actualización de las remuneraciones. En la ley 18.037, y para que eso ya lo dejemos de lado, lo que nosotros veníamos pidiendo judicialmente es lo que se va a otorgar. O sea, el recálculo del haber inicial por el índice del nivel general de las remuneraciones, la actualización de remuneraciones por el INGR y la movilidad posterior correctamente calculada. Es decir, todo lo que nosotros pedimos en una 18.037 es lo que va a otorgar la propuesta. Por supuesto, y debe ser bien aclarado, la propuesta excluye toda modificación de tope máximo, con lo cual si una persona de 18.037 hoy está cobrando 34.000 pesos y por mucho que se recalcule su haber inicial, esto lo haría llegar a 45, a lo sumo le ofrecerán 36.330, porque no se van a superar los topes máximos. Pero si está cobrando 8.000, pasará a cobrar 24.000, que es lo mismo que hubiéramos obtenido judicialmente. Por supuesto, de acuerdo a si tiene sentencia firme o si todavía está en juicio, el retroactivo no será el que iba a obtener de continuar con el juicio, tendrá una reducción importante si está en juicio sin sentencia firme y una reducción relativamente importante si está en juicio y no tan importante si ya tiene sentencia firme. Descarto entonces la ley 18.037 porque excepto algunos montos de retroactivo no tenemos cambio en el haber y todos cambio respecto del judicial. Y todos nosotros sabemos, porque lo hemos escuchado muchas veces, que el jubilado nos dice, usted reajústeme el haber, el retroactivo no me interesa. Por supuesto, ya sé lo que están pensando todos, es lo primero que dicen, pero llegado el momento del retroactivo no es tan así el desinterés. Pero la voluntad primera del jubilado es el recálculo del haber. En 18.037 ese recálculo es bueno. Ahora entonces vamos a 24.241, que es donde quiero señalar las diferencias. Y en un primer lugar, todos los demás son números y gráficos, pero no quise dejar de poner una primera filmina, donde lo que ustedes ven allí es la importancia que tiene el tema de la actualización de las remuneraciones, porque fíjense que cuando la Corte ha fallado, y ahí hay fallos que son de 18.037 y de 24.241, cuando la Corte ha fallado en los temas de jubilación, lo que ha dicho es que, resumo, el haber previsional es sustitutiva de las remuneraciones que percibía el trabajador, no de cualquier remuneración. Las que percibía el trabajador. Esto lo dijo la Corte en Sánchez. En Monceau dijo que el haber tiene que tener un nivel acorde con el que el peticionario tenía en sus últimos años de vida laboral. O sea que otra vez remite a sus propias remuneraciones. Y por si hubiera alguna duda, el IF es mucho más concreto y completo en esto. Y fíjense cómo claramente dice que el jubilado la jubilación debe asegurarle un nivel de vida que guarde una relación justa y razonable. ¿Con qué?
con que le proporcionaba, con el nivel de vida que le proporcionaban al trabajador, las remuneraciones que venía percibiendo, atención, y señala que son la base sobre la cual efectuó sus aportes. ¿Por qué señalo esto? Porque no se trata de que la jubilación tiene que representar para la Corte las remuneraciones actuales. Esto sirve para el tema Villanustre, tenerlo más en claro. La Corte, de algún modo, lo que siempre ha sostenido es que es la remuneración, la del propio trabajador, la que debe determinar la calidad de la jubilación que se le va a calcular. Si estuviéramos en un país sin inflación, no estaríamos aquí en estas conversaciones. ¿Por qué? Porque sería muy simple tomar remuneraciones y le doy un porcentaje de la última, le doy un porcentaje de un promedio. ¿Dónde nos encontramos con el problema? En la inflación, en la desvalorización monetaria. Toda la esencia de todo esto, de la 18.037 y toda problemática, siempre ha sido la desvalorización monetaria. ¿Por qué? Porque si yo tengo que tomar un porcentaje de un cierto número de remuneraciones, y ese número de remuneraciones va para atrás en el tiempo, como en este caso, 120 meses, que no tienen por qué ser los últimos, pueden estar mucho más atrás todavía, esto ya lo sabemos, tengo inevitablemente que homogeneizar todas esas remuneraciones a la fecha en que calculo. No tomo solo la última, como en los regímenes de algunas provincias, que es el 82 del último sueldo. Allí es muy fácil. Acá debo promediar, debo actualizar. Y aquí entonces está la temática de la actualización. Y la base de los juicios que nosotros venimos haciendo desde hace 35 años, porque los primeros juicios son de estos temas del 80-81. Espero que esto se vea. A ver, más o menos. Bueno, es que ustedes son el ala pobre. Ustedes son los autónomos. No se puede girar porque quedaría... ahí lo que se ve es son unas bandas, ¿no es cierto? Arriba son años, desde antes de marzo del 91, cuando se ven puntitos, hasta julio del 2016 lo hice llegar. ¿Y qué son cada banda? Lo digo primero. La primera es cómo se actualizan las remuneraciones oficialmente para las altas hasta abril del 2008. En el segundo es de las altas a partir de mayo de 2008. Y el tercero es el nuevo modo de calcular del decreto 807, que es desde el alta agosto del 16. El penúltimo es lo que ha otorgado la justicia, lo que viene otorgando la justicia, y el cuarto es la propuesta. La primera observación que ustedes pueden hacer es que la propuesta y el decreto 807 para los jubilados a partir de agosto es la misma. Aunque sea viendo los colores, ven que el último, el quinto y el tercero son iguales. Para ver esto con un poco más de simplicidad, recuerdan todos que ANSES actualizaba las remuneraciones hasta marzo del 91 y luego las volcaba nominales. Esa es la primer fila. A ISBIT hasta marzo del 91 y luego sin actualización. ¿Estamos de acuerdo? Si bien a partir del año 2004 ANSES empezó ficticiamente, en lugar de actualizar la remuneración, cuando no supo cómo resolver el aumento de costo de vida y el aumento de remuneraciones, en lugar de ordenar la actualización de las remuneraciones, ordenó que se siguiera jubilando con la remuneración nominal y luego
se adjuntaba el famoso suplemento por movilidad, lo cual era un sinsentido en sí mismo, porque darle movilidad al haber inicial es ignorar lo que es la movilidad, que se supone que lo podría otorgar al segundo, pero no al inicial. Pero eso son cuestiones del lenguaje. ¿Claro lo que dije esto? Entonces, esto cambia cuando a partir del alta, mayo del 2008, ya sí el Estado reconoce una actualización de remuneraciones, pero ¿qué reconoce? Siempre mantiene ISBIC, el amarillo, hasta marzo del 91. Pero luego, ¿qué me otorga? Me dice que va a actualizarme las remuneraciones conforme los aumentos que dio a las jubilaciones. Esto hubiera funcionado bien si los aumentos a las jubilaciones hubieran acompañado los aumentos a las remuneraciones. Sabemos que no fue así. Precisamente el fallo Badaro demuestra que la movilidad durante el periodo 2002-2006 no fue correcta. Entonces, por eso seguimos presentándonos judicialmente a los jubilados conforme la segunda fila, diciendo: este índice no es un índice que actualice correctamente las remuneraciones. Las personas que se van a jubilar de agosto con alta, agosto en adelante, la modificación que se ha producido es que desaparece el ISBIC. Esto no estoy en este momento hablando de la propuesta, estoy hablando de los que se van a jubilar con alta agosto en adelante. Desaparece el ISBIC, y ¿qué dice el decreto? Que se va a tomar el índice del nivel general de remuneraciones para actualizar las remuneraciones hasta marzo del 95, luego el RIPTE, que es un índice salarial, y finalmente, a partir de marzo del 2009, sí el índice de aumento de jubilaciones. Pero lo que ocurre es que sabemos que hasta ahora al menos ese índice de aumento de jubilaciones ha acompañado el aumento remuneratorio. Acá viene lo más importante, que es la decisión judicial. Fíjense que esto es bastante simple. La decisión judicial en todos los casos ha estado basada en que si ANSES eligió el ISBIC, primera y segunda filas, si ANSES eligió el ISBIC, no pudo frenarlo a marzo del 91, debió seguir dando el ISBIC, y los fallos entonces lo que decían era: aplique el ISBIC hasta la fecha de adquisición del derecho o hasta la fecha de solicitud. Cuando cambia la modalidad y desde marzo del 2009 se toma la ley de movilidad, los fallos de las tres salas han sido contestes en que el ISBIC tiene que llegar hasta allí y a partir de allí el índice de movilidad. Es decir, que si mi solicitud es del año 2011, voy a tomar ISBIC hasta febrero del 2009 y de marzo del 2009 en adelante el índice de movilidad. ¿Qué me dice la propuesta? Y acá sí. ¿Qué me va a ofrecer? ¿Qué le va a ofrecer al jubilado? Tenga juicio, no tenga juicio, tenga sentencia, no tenga sentencia. Le va a ofrecer recalcularle el haber inicial, actualizar sus remuneraciones conforme a esta mecánica. Índice del nivel general de las remuneraciones hasta el año marzo del 95, luego RIPTE y luego el índice de movilidad. Ven que desde marzo del 2009 en adelante siempre se ha hecho igual, y esto es muy importante. De marzo del 2009 en adelante las remuneraciones están correctamente actualizadas. Esto hace que la litigiosidad ya estaba terminando.
porque cuanto más adelantábamos en el tiempo, más periodo remuneratorio estaba bien actualizado. Era cuestión de, si el problema era la litigiosidad, era cuestión de esperar. Porque no, con el paso del tiempo, cada vez era menos la gente recién jubilada que iba a hacer juicio. ¿Qué nos dice? Si yo tengo que analizar qué se pierde o qué se gana por este cambio, porque lo que la propuesta me dice es, yo le propongo esto, si usted está en juicio, puede tomar esto o seguir el juicio que hasta ahora nos estuvo ofreciendo esto otro. Yo acá muestro una primera modificación, y es que, por ejemplo, cuando hasta ahora, por el periodo 91-95, se tomaba ISBI para las remuneraciones, me refiero a remuneraciones que se computaran de ese periodo, ¿no? Estoy hablando de ley 2441, Si yo tengo una persona jubilada con ley 24241, pues hasta marzo del 91 lo jubilaron con ISBI. Ahora la propuesta va a incluir en lugar de ISBI el INGR, que es la columna verde. Como ustedes ven, en cada año el INGR es superior al ISBI. Por eso en haberes iniciales de los años 95 o 96, con ceses en ese momento y remuneraciones hasta ese momento, probablemente el cálculo por juicio de menos que la propuesta. Estoy hablando del haber, no del retroactivo. El retroactivo siempre es menor. Son muy pocos casos de juicios iniciados hace poco que pudiera dar más o menos lo mismo. Si no, el retroactivo siempre es menor. Voy al haber. Entonces, remuneraciones. Cuando entran remuneraciones de este periodo, nos encontramos que la propuesta es mejor que el cálculo con que se lo jubiló. Y mejor incluso que cualquier cosa que hubiéramos pedido, porque en ningún juicio se pide que mejor que lo que se jubiló, porque ese periodo se tomaba nominal y nosotros en juicio obteníamos ISBI. Y ahora es por propuesta INGR. Es claro, si entran remuneraciones de ese periodo, es mejor. Esta, que no es para analizar una por una, solo para que puedan tomar una visión. Esta es en los años 86, 87, 85, 86, 87, 88, 89 y 90, o sea, los anteriores al 91, la línea amarilla es ISBI y la línea verde es INGR. Ven, por ejemplo, si miran acá en el año 87, no hay una gran diferencia. La única diferencia grande se da en el año 86. Miren ustedes como en todos los años la línea verde y la amarilla van bastante pareja, menos en el año 86. Hasta ahora esa persona la jubilaba conforme la línea amarilla y ahora le van a hacer una propuesta conforme la línea verde. Pero ahora vamos a los años con verdaderamente pérdida. Y es los años 2003 al 2008. La columna amarilla es el ISBI. La columna celeste es el RIPTE, porque la propuesta sustituye ISBI por RIPTE. Y la columna blanquita que está allí es cómo jubiló a esa persona el Estado. Nosotros teníamos hasta ahora, ven que en el 2003 no hay nada, porque durante el año 2003 no hubo nunca ningún aumento. Entonces, hasta ahora
la persona se jubilaba conforme las columnitas blancas y uno hacía el juicio y obtenía una modificación conforme las columnas amarillas. La propuesta va a hacer cálculos conforme la columna celeste. Luego del 2008 no hay problema, porque lo mismo que la propuesta propone es lo que la justicia otorga y la mismo que jubiló oficialmente. ¿Es claro eso? Acá tenemos cómo me jubiló ANSES, qué me da la justicia y qué me da la propuesta. Del año 2009 en adelante no hay diferencia en cómo me jubiló ANSES, en qué me da la justicia y en qué me propone la propuesta. La gran pérdida está de los años 2003 a 2008. Conclusión, cuantas más remuneraciones yo tengo cercanas al 2008, más perjudicado va a estar el monto de haber que me van a proponer. Si yo tengo remuneraciones del 2003 para atrás, la pérdida va a ser muchísimo menor, pero a medida que voy teniendo remuneraciones cercanas al 2008, voy a ir perjudicando el haber respecto de la propuesta. A ver, para que sea un poquito más gráfico. Es como que yo tengo no pérdida, ninguna pérdida del año 95 al 2003, da lo mismo una que otra. Si hago el gráfico no genero diferencia en el gráfico. Y luego empiezo a perder, quiero decir, la propuesta empieza a ser mala, menos mala en el 2003, mala con las remuneraciones del 2008 y luego comienza a bajar nuevamente. ¿Por qué? Porque como tengo un lapso de 10 años, si yo coloco los 10 años en un periodo en el que la propuesta va a ser buena, el haber va a ser bueno. Pero si yo la voy trayendo cada vez más hacia cerca del 2008, la propuesta va a ser baja. Por eso es que, como bien decía la doctora, los cálculos inevitablemente hay que hacerlos. Esta es lo mismo que la anterior, la hice con líneas en vez de barras para que, por si alguien de esta manera lo ve más claramente. El amarillo es el ISBIC, el celeste es el Richter y el blanquito son cómo se actualizaron las remuneraciones por los aumentos oficiales. Estas barras son de movilidad, pero antes de eso quiero decir algo muy concreto. La propuesta nos genera una posibilidad de opción. Yo estoy jubilado con remuneraciones muy cercanas al 2008, estoy en juicio, todavía el juicio no concluyó, y me proponen un haber jubilatorio de X pesos superior al que estoy cobrando, pero bastante inferior al que se obtendría judicialmente. Teóricamente, tengo una opción. En la realidad, desde la lógica, no tengo ninguna opción. No por el estado de necesidad, porque yo no sé cómo va a salir ese juicio. Y esto es lo que a mí me preocupa. Cuando yo le entrego a la persona y le digo, estoy hablando en juicio, no con sentencia firme, cuando yo le digo a la persona, esto he reclamado, y esto es lo que usted puede obtener si continúa el juicio. ¿Quién lo firma eso? ¿Quién me dice a mí que la Cámara no va a modificar su postura y va a tomar los índices de la propuesta? Porque ¿cuál fue la razón de todos los fallos por los cuales se aplicó ISBIC? Que ANSES eligió ISBIC y que no pudo frenar, no debió frenarlo a marzo del 91. ¿Estamos de acuerdo? Eso dijo en el IF. El IF, en esencia, era: no pueden tomar periodos nominales en época de inflación. Usted eligió ISBIC, eso debe continuar. ¿Qué pasa?
¿Por qué ISBIC era un índice correcto? Porque la ley exigía un índice salarial y el ISBIC era un índice salarial y elegido por la propia demandada. Ahora la propia demandada nos cambia el índice, pero sigue siendo un índice salarial. Yo tengo la seguridad de que el que continúa el juicio va a obtener una sentencia de cámara con ISBIC. Entonces, ¿tengo una opción? No la tengo, porque yo no puedo elegir. El otro día yo daba un ejemplo. Si a mí me dicen, ¿le gustaría tener una mascota en su casa? Bueno, le ofrezco, elige entre un perro y un unicornio. Es como que me metieron el perro, porque el unicornio no hay. Entonces, ¿qué es? No tengo tiempo para... no tengo modo de asegurar que el que siga el juicio va a obtener ISBIC. Entonces, ¿cuál es la opción? Y aquí viene entonces un poco lo que decía la doctora. Otórguenme lo que me puedan otorgar y corramos el riesgo de la jurisprudencia. Porque si no, yo tendría que preguntarle a cada miembro de la Cámara, no a los juzgados de primera instancia, porque total desapelable, ¿cómo van a resolver? Y tendría que preguntarle a la Corte cómo lo va a resolver. Si no, ¿cómo sé si va a seguir el juicio o no va a seguir el juicio? Y esto me lleva entonces a la otra situación en la que tampoco hay opción, que es la del de sentencia firme. ¿Qué opción me están dando? No existe opción cuando yo ya tengo una sentencia firme, que en el peor de los casos me la tienen que pagar en 6 meses. Y la oferta implica una quita y una espera mayor que la del propio cumplimiento. Con lo cual otra vez no tengo opción, porque la opción no podría ser entre algo muy bueno y algo tremendamente malo. ¿Dónde está la opción? La gente, ¿qué es lo que pasa? Que se juega con, y a mí me lo han dicho algunos clientes, yo no creo que el gobierno vaya a pagar, ningún gobierno ha pagado la sentencia, vieron que está ese mito, yo tomo esto que me están dando y entonces prefiero esto. La persona es libre de decidirlo así, pero ontológicamente, filosóficamente, lógicamente, si se opta, se debe poder optar entre un perro y un gato, un perro y un canario, no entre un perro y un unicornio. Porque yo tengo el unicornio con el juicio que no sé cómo puede seguir y lo tengo con algo que la oferta que se me hace es peor que el derecho que ya tengo consolidado. Esta es la cuestión casi filosófica con la que nos encontramos, más allá de la tremenda dificultad de las homologaciones que van a tener estas mismas consideraciones. Este último gráfico muestra la movilidad con la que se nos otorgaba oficialmente y la nueva movilidad, la movilidad de la propuesta, que es la misma que la que obteníamos judicialmente, que es Badaro. O sea, no hay tema con movilidad. La propuesta es la misma que la justicia ha determinado. Donde cambias en el recálculo del haber inicial, y ahí vuelvo entonces como síntesis de lo que dije, si continúa con el juicio, ¿dónde está la seguridad de que vaya a seguir fallándose con eso? Lamento haber hecho esto tan rápido y te pido disculpas por no repetirte la pregunta. Pero a las 8 dicen que no. Gracias.